Dictadura militar, 1973-1990. El golpe de Estado significó una fractura a nivel político, social y cultural de tal magnitud que aún divide a los chilenos. El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas acabaron con el gobierno de la Unidad Popular mediante la violencia. Causas. Sostenido empeoramiento de las condiciones económicas, el desabastecimiento de artículos esenciales, la alta inflación, el deterioro del comercio exterior, la negación de créditos por parte de Estados Unidos, la baja productividad de las empresas y tierras del Estado, entre otras. Desvalorización de la democracia como sistema. Se llevó a militares a formar parte del gobierno y a los opositores políticos exigir la intervención militar. Desaparición de un centro político pragmático, pues el Partido Demócrata Cristiano habría producido un enfrentamiento entre los extremos de la política. Politización de algunos sectores de las Fuerzas Armadas, ya que, influenciados por la doctrina de seguridad nacional, apoyaban la idea del enemigo interno de la patria, representado por la izquierda y los sectores populares. Influencia de la Guerra Fría. Estados Unidos no quería perder su control sobre Latinoamérica, así que apoyó medidas que buscaban desestabilizar el gobierno. Aumento de la violencia y justificación de la lucha armada. Organizaciones tanto de izquierda como de derecha fomentaban la violencia como mecanismo para resolver diferencias. Enfrentamientos internos de la Unidad Popular. Desplazamiento de la acción y discusión política. Llegó a asociaciones sindicales, gremiales y profesionales, así como a las calles. Las Fuerzas Armadas establecieron una junta de gobierno formada por los comandantes en jefe de cada rama, compuesta por Augusto Pinochet, Gustavo Ley, José Toribio Merino, César Mendoza. Los primeros actos realizados por la Junta fueron: la Junta asume el Poder Ejecutivo y el Legislativo, por lo tanto se clausura el Congreso. Se estableció el estado de sitio. Quedan fuera de la ley los partidos de izquierda que integraban la Unidad Popular. Se proscribe la Central Única de Trabajadores. Los alcaldes y regidores fueron reemplazados por funcionarios designados. Bases jurídicas. La Junta adquirió sentido fundacional y Pinochet pronto se impuso en el gobierno haciendo que se le nombre presidente de la República. El carácter fundacional estableció que para el gobierno había metas pero no plazos. En 1977, Pinochet planteó que se garantizaría una democracia protegida y autoritaria con las siguientes características: unas fuerzas armadas garantes del sistema, aplicación de programas de desarrollo en manos de profesionales de dicha área, existencia de plebiscitos para el pronunciamiento de la nación, dejar a los militares y carabineros la acción legislativa. Constitución de 1980. Un plebiscito realizado el 11 de septiembre de 1980, sin información adecuada, imparcial y bajo estado de emergencia, aprobó la nueva Constitución. En ella se estableció un régimen presidencialista, la protección de las garantías individuales y el derecho a propiedad, la proscripción de cualquier movimiento que se declarase marxista, un Consejo de Seguridad Nacional integrado principalmente por las Fuerzas Armadas y Carabineros, la inamovilidad de los comandantes en jefe de cada fuerza, complejos procedimientos para reformar la Constitución. El Senado estaría conformado por senadores elegidos y designados. Entre 1980 y 1989, el Congreso y los partidos continuarían en receso mientras el presidente concentraba amplias facultades. Modelo económico neoliberal. El profundo cambio económico significó la instauración del modelo neoliberal cuando se asigna al sector privado la mayor parte de la actividad productiva y se disminuye el rol del Estado. Para asegurar el éxito del modelo era necesaria la restricción de la libertad política y social. Por otro lado, de la regulación se encargaría el mercado a través de la oferta y la demanda. Los Chicago Boys determinaron que se traspasarían las empresas públicas al sector privado y que se redujese el gasto social y la inversión pública. Además, se aplicaron medidas tales como proteger el derecho a propiedad, atraer la inversión extranjera, eliminar la intervención económica y promover la exportación de materias primas. A pesar de los problemas en materia de seguridad social y condiciones de empleo, los éxitos alcanzados en algunos aspectos macroeconómicos provocaron que se hablara del milagro chileno. Entre 1976 y 1981, el consumo de bienes del ciudadano común aumentó y con ello el endeudamiento. Crisis de 1982. Este año se desató en el país una crisis económica peor a la de 1929. Esto debido al excesivo endeudamiento externo, el desempleo
y la decadencia de exportaciones. A esto se le suma que el sistema financiero internacional subió los intereses de los préstamos y redujo su oferta. Esta situación llevó al gobierno a tomar medidas drásticas, ya que por medio del Banco Central otorgó créditos que dieron recursos a los bancos comerciales, permitiendo la continuidad de su funcionamiento. Reactivación económica. El desequilibrio financiero en Chile obligó al país a pedir préstamos a las entidades financieras multinacionales. Las exigencias a cambio de este apoyo fueron la reducción del déficit fiscal a través de privatizaciones, reducción de la deuda externa y expansión de las exportaciones. Pese a la crisis, el sector exportador se benefició. Las materias primas como el cobre, los productos forestales y agrícolas y la pesca fueron los rubros más exitosos. Políticas sociales y rol subsidiario del Estado. El modelo neoliberal señalaba que los bienes básicos obedecían a las leyes de mercado y el Estado debía llevar su acción a los sectores más vulnerables. Por lo tanto, las políticas sociales iban dirigidas a ellos. El sistema también traspasó los servicios básicos a las municipalidades, incorporó a los privados en salud, educación y previsión social, cambió la legislación laboral y el Código del Trabajo. Regionalización. Este proceso, liderado por la CONARA, significó que se dividiera el país en regiones, provincias y comunas, a cargo de intendentes, gobernadores y alcaldes, todos designados por el gobierno con la idea de descentralizar y desconcentrar al país. Educación. Las escuelas y liceos fiscales son traspasadas a organismos de dependencia de la municipalidad. El Estado paga una subvención por alumno, también gracias a ayuda económica aumentan los colegios particulares subvencionados. En la educación superior surgieron universidades privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica. Vivienda. Los privados se hacen cargo de la construcción y financiamiento de las viviendas, por lo que el Estado solo entrega subsidios a los sectores de menor ingreso. También inició un programa de erradicación de campamentos para instalarlos en la periferia de las ciudades en viviendas básicas. Salud y seguridad social. Se municipalizó la salud a través de consultorios de financiamiento local. Se crearon las ISAPRES, que de acuerdo al nivel de ingresos de las personas administran las cotizaciones de salud. En materia previsional se crearon las AFP. Desempleo. Desde 1975 se implementaron por parte del Estado planes de empleo de emergencia para enfrentar la cesantía, que consistían en trabajos para las municipalidades en materias de reparación de calles, limpieza, regadío, forestación, entre otros. El pago era 1/3 del salario mínimo. Violaciones a los derechos humanos. Con la doctrina de seguridad nacional como fundamento se creó la DINA, Dirección de Inteligencia Nacional, que operó desde 1973 hasta 1977 y formaban parte de ella las Fuerzas Armadas y personal autorizado por el gobierno. Y posteriormente la CNI, Central Nacional de Informaciones, que formaba parte de la Defensa Nacional y se vinculaba con el gobierno a través del Ministerio del Interior. Operó desde 1977 hasta 1990. Su actuación se vinculó con la detención, torturas, muertes, desaparición de personas, atentados en el extranjero y asesinato político. Movimientos armados. El MIR intentó frustradamente en 1978 iniciar un movimiento armado de guerrillas en el sur de Chile. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez, creado en 1983, internó armas, hizo atentados a toros de alta tensión e intentó asesinar al general Pinochet en 1986. Defensa de los derechos humanos. El cardenal Raúl Silva Enríquez luchó por la defensa de los derechos humanos a través del Comité Ecuménico de Cooperación para la Paz. Así se ayudó a detenidos y colaboró con quienes sufrieron exilio. Dejó de funcionar en 1975 por orden militar. La Iglesia Católica creó la Vicaría de la Solidaridad, que ayudó a víctimas y a sus familias. También destacó la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos que se opusieron al Decreto Ley de Amnistía en 1978. Relaciones internacionales de Chile. La ONU condenó al gobierno chileno por violaciones a los derechos humanos, y lo mismo ocurrió con Estados Unidos. Alemania, Suecia y Francia apoyaron a los exiliados y criticaron al gobierno militar. 1983 y el nuevo escenario político. Este año, la protesta masiva se hizo sentir no solo en términos económicos, sino en el ámbito político. Las comunidades organizadas realizaron manifestaciones que fueron creciendo entre 1983 y 1987. Muchas de las cuales terminaban con gran represión por parte de las autoridades. En 1985, la Junta rechazó, señalando que había un itinerario determinado, el Acuerdo Nacional, que se había aprobado para adelantar el retorno de la democracia.
Plebiscito de 1988. Sin poder derrotar al régimen con las movilizaciones, la oposición se dedicó a la lucha por ganar el plebiscito. Fue importante la formación de partidos por el no, encabezados por Patricio Aylwin. El 5 de octubre de 1988 se llevó a cabo el plebiscito que resultaba si Pinochet seguía como presidente hasta 1997. Realizado con propaganda electoral y bajo condiciones muy diferentes de las anteriores consultas, triunfó la opción no, lo que significaba que en el plazo de un año debían realizarse elecciones para elegir un presidente de la República. También serían elecciones para reinaugurar el Congreso Nacional. Se cierra así un nuevo y polémico periodo de la historia nacional.